Nuevamente Acción Urbana recorriendo la ciudad de Buenos Aires, hoy en el marco de este 27º aniversario de la democracia en la Argentina y bueno, por supuesto, como nosotros entendemos que debe ser la democracia en la ciudad de Buenos Aires, participativa, en profundidad y un tema que nos preocupa a todos los porteños y las porteñas. Hasta ahora se habla mucho de inseguridad y muchas veces hemos sido objeto, los legisladores, de presiones, tanto mediáticas como por parte del gobierno del PRO, para sancionar leyes que nosotros creemos que son cosméticas, que no vienen a resolver el tema del fondo de la inseguridad en la ciudad de Buenos Aires. Hace pocos días yo estuve en la Ciudad de México. En la Ciudad de México el gobierno del PRD viene desarrollando políticas públicas no solo de reducción de la delincuencia, sino también una mirada y una perspectiva de los derechos humanos en la Ciudad de México que son absolutamente compatibles. Ellos han podido bajar los índices de criminalidad y delito con 20 años sostenido de políticas públicas en materia social. Algunos de los temas de las políticas sociales los venimos tratando en muchos de los programas, pero hoy nos vamos a dedicar a ver cuáles deberían ser las políticas de Estado para reducir la delincuencia y la criminalidad en la ciudad de Buenos Aires. Vamos entonces a nuestro primer entrevistado y ya sabés, si podés acompañarnos, entrar a nuestra página web www.lubertino.org.ar, podés invitarnos a tu barrio, compartir tus proyectos, mariajoselubertino@legislatura.gov.ar y también podés seguirnos a través de internet o podés llamarnos a nuestro despacho 4338-3078. Vamos ahora con el licenciado Ugarte para ver cómo debería ser una política de Estado en materia de reducir la criminalidad en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la ciudad de Buenos Aires carece de políticas públicas en materia criminal. Ha iniciado su acción la Policía Metropolitana, bastante conflictivo ese arranque, fundamentalmente con la denuncia del delito de escuchas, donde están involucrados varios de los jefes de la fuerza, más allá de otros responsables políticos, pero obviamente, entre tanto, la inseguridad avanza en la ciudad de Buenos Aires. Contanos cuáles son los índices de inseguridad y cuáles son las diferencias entre tipos de delitos que han avanzado en la ciudad. Bueno, yo diría lo siguiente. En primer lugar, primera cosa que hay para destacar, el delito ha crecido de una forma que yo diría casi exponencial en la ciudad de Buenos Aires. Sí, entre 1991 el Sistema Nacional de Información ¿Entre 1991 y qué? Entre 1991 y 2008, que es el último año informado, ¿no? Sí. En 1991 se denunciaron 42.000 delitos en la ciudad de Buenos Aires. Y en 2008 se denunciaron 221.000 delitos, ¿no? Es decir, que el delito se ha más que quintuplicado, ¿no? Es un porcentaje que supera netamente tanto la media nacional, o sea, en el país el delito entre estas mismas fechas prácticamente se ha triplicado, mientras que la ciudad de Buenos Aires se ha quintuplicado, ¿no? Por otra parte, otro detalle interesante es que en el año 2002, todos conocemos, fue el epicentro de la más grave crisis política, económica y social que nosotros recordemos en la Argentina, y nos encontramos con que, sin duda, ese fue, en la mayor parte de las jurisdicciones, el momento más álgido del delito, luego comenzando lentamente a descender, en los últimos años retoma nuevamente la curva ascendente. Pero la mayor parte de las jurisdicciones del país no alcanzó ese máximo del 2002. En cambio, en la ciudad de Buenos Aires, a pesar de una muy leve baja en el año 2003, a partir de ese momento retoma y ha superado netamente los guarismos del año 2002, ¿no? Ahora el macrismo ha pretendido impulsar varios proyectos que yo digo que son proyectos cosméticos, que tratan de estigmatizar a los limpiavidrios, a los trapitos, a los motochorros. ¿Cuál es tu opinión en relación a estos proyectos que están impulsando un poco mediáticamente y un poco a través de el bloque del PRO? Realmente
Hay proyectos, como puede ser el caso de los motochorros, que pueden tener alguna utilidad, pero no son medidas de fondo realmente, ¿no? Yo creo que lo que hace falta es una política de fondo. O sea, al delito organizado se lo combate, que es el problema de llegada fundamental, o uno de los problemas fundamentales, se lo combate con inteligencia sobre el delito, en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, trabajando fundamentalmente sobre la marginalidad, porque el lugar donde el delito organizado recluta a sus soldados, entre comillas, es la marginalidad, ¿no? Entonces, sobre el tema hay que trabajar realmente, uno diría, a fondo, ¿no? Es necesario realmente trabajar en materia de prevención social del delito, reunir en un consejo en cada comuna a todos aquellos actores públicos y privados, desde los dadores de empleo, ¿no? Escuelas, hospitales, todos aquellos actores públicos y privados que pueden influir, digamos, en la situación social, en aquello que es relativo a las causas del delito, y trabajar fundamentalmente sobre eso, sobre la base de un buen análisis estratégico, ¿no? O sea, fundamentalmente estadísticas adecuadamente analizadas, interpretadas, los aportes que se realicen por parte también de los órganos de prevención comunitaria. Creo que realmente los foros son importantes, ¿no? Es una cosa que, sobre la base de los aportes que se realicen por esta vía, de la información con la que se cuente, de una buena capacidad de análisis, y el análisis estratégico del delito debe proporcionar las bases para una política de seguridad pública, que tiene que ser integral y coherente, ¿no? O sea, realmente tenemos que ir, la policía es solamente uno de los aspectos de la cuestión, ¿no? Pero esto comienza con inteligencia, con análisis del delito, continúa con prevención social del delito, sigue con participación comunitaria, está la policía, por supuesto. Hay que trabajar, y de manera muy importante, en todo lo que se relaciona con el sistema penitenciario y sobre todo con la reinserción social, que es necesario darle a cada persona que egresa de la cárcel, sobre todo delincuentes primarios, una oportunidad honesta y real de reinsertarse en la sociedad, con el adecuado control, por supuesto, ¿no? Pero realmente es necesario trabajar sobre la reincidencia, ¿no? Cosa que realmente en nuestro país hay limitaciones enormes, ¿no? Yo también he estado en México hace poco, y realmente México tiene un problema de seguridad pública mucho más grave que el argentino, pero lo han enfrentado. Nosotros tenemos un problema de seguridad pública menor, pero realmente nos negamos lisa y llanamente a aceptar que existe un problema de seguridad pública, ¿no? Es una cosa realmente sorprendente. Bueno, vamos a seguir trabajando sobre estos temas. Fundamentalmente te agradecemos, José María, y vamos a seguir recorriendo este mapa del delito en la ciudad, y también a dialogar con diputados y diputadas de diferentes bloques para ver cuáles son sus posiciones, sus proyectos de ley y las alternativas que estamos discutiendo para encontrar una solución y para lograr una Buenos Aires más segura. Y seguimos en Acción Urbana en la legislatura, hablando con nuestros distintos compañeros, y ahora con el diputado Arenaza. Él es de la Coalición Cívica e integra la Comisión de Seguridad. ¿Cuál es el debate que se ha dado durante este año parlamentario en la Comisión de Seguridad de la legislatura? Bueno, en la Comisión de Seguridad el debate principal es la Policía Metropolitana. Bueno, como la gente sabe, es una nueva fuerza que tenemos en la ciudad que tuvo serios problemas en su origen. Se designó una persona, un comisario, que nos iba a cuidar, y a los 15 días tuvo serios problemas, que terminó preso. O sea que estuvimos discutiendo durante todo el año cómo se construye una fuerza nueva, una fuerza. Desde la Coalición Cívica estamos trabajando para que sea democrática, que sea cercana a la gente. Así que eso es el tema fundamental que ocupa hoy a la Comisión de Seguridad en la legislatura. Pero bueno, una cosa que comentábamos era que había una ley de seguridad, pero que Macri, por ejemplo, había vetado los foros ciudadanos que tenían que monitorear la policía en cada uno de los barrios. Después, bueno, además de todo el tema de las escuchas de Fino Palacios y de todo lo que estamos viendo en la comisión de investigación, hay temas que tienen que ver con la presión mediática que muchas veces el PRO nos ha impuesto en relación a que
todos los males tienen que ver con trapitos, motochorros, limpiavidrios. Pero bueno, vos eras parte de los que en algunos de estos casos creías que tenía que haberse alguna modificación. Yo tengo una mirada crítica con respecto a cómo actúa el PRO con esos temas. Lo voy a plantear en estos términos. El tema de los trapitos es algo que le importa mucho a la gente porque es algo que al ciudadano común y en muchos casos a las mujeres que estacionan su auto y sienten algún tipo de intimidación. Yo lo que digo ahí es hay que dividir en dos cuidadores de coche, digamos. Uno es el cuidador de coche que está en el barrio, que incluso en muchos barrios está institucionalizado porque tiene una libreta o tiene algún tipo de identificación, o una persona que cuida los coches en los barrios. Y otros son mafias organizadas que actúan en recitales, en partidos de fútbol, que están gerenciados de alguna forma por mafias. Hay que dividir eso. Entonces, lo que yo digo es, el PRO no nos puede engañar diciendo la legislatura no legisla sobre estos temas porque hoy el artículo 79 del Código Contravencional sanciona ese tipo de delitos, que no es un delito, es una contravención. Pero hay contravención y también cuando hay delitos, si hay una asociación ilícita también es un delito. Entonces nos está pidiendo leyes que ya existen. Lo que tenemos que trabajar de la legislatura y el proyecto que presentamos de la coalición cívica, que lo presentó la diputada Adriana Montes, es regular de alguna forma esta actividad. Que las personas que cuidan coches tengan una identificación por si ocurre algún altercado o esa persona le exige una cifra inadecuada de dinero, etcétera, uno pueda hacer algún tipo de denuncia si sufrió esto. Y esto ocurre en Montevideo, ocurre en Rosario, en muchas ciudades del interior y en otros países. Una cosa que hablábamos con el diputado Abrevaya también era que, bueno, por un lado hay que encarar el problema del transporte, del tránsito y del estacionamiento. El problema del estacionamiento no se resuelve legitimando necesariamente a quienes cuidan coches. Lo que tendríamos que resolver es en dónde estacionar, en qué condiciones, por qué no hay estacionamientos. Y de alguna manera, si se legitima la actividad del cuidacoche, tampoco esto puede ser legitimar una actividad que tiene que ver con la crítica situación de las personas que no consiguen otro tipo de empleo. Acá estamos en una legislatura en la cual se había votado presupuesto para políticas activas de inclusión en el empleo que tampoco se ejecutó. Entonces, no toda persona que no tiene empleo tiene que terminar de cuidacoche o legitimar a los cuidacoches por el hecho de que no ha habido otras formas de inclusión laboral. Sí, es una emergencia, ¿no? Una emergencia laboral. Una persona está cuidando un coche, es una persona que una changa. Sí, es algo que no debería existir. Tampoco podemos perseguir ese tipo de personas. Por eso hay que dividir muy bien y la gente lo sabe. La gente común como nosotros lo conoce muy bien. Y ocurrió algo muy serio en el último recital que hubo en River. Hubo una ausencia total del Estado, porque los garages de las zonas cobraban lo mismo que cobraban los cuidacoches en la calle. Se estaba cobrando 150 pesos por horas, ¿no? Entonces, algo que es institucional, como un garage, algo que está regulado, tampoco cumplía la norma. Tampoco cumplía la norma los cuidacoches. Había una ausencia de la Policía Metropolitana, no existía una ausencia de la Policía Federal. Entonces, lo que el PRO, cuando yo digo que el PRO engaña a la gente porque ese día del recital existía el artículo 79 para que haya una presencia estatal que regule o que no permita ese tipo de acciones. Además, son hechos previsibles, porque no es un delito que ocurre de casualidad. A ver, hay un recital, se sabe que va a ocurrir tal cosa, y te voy a agregar más. Ahora en otro recital que yo fui de Vélez, además de esta delictividad, se suman los taxistas, porque los taxistas ahora te dicen, no, yo no bajo la banderita, tarjeta es tanto. Bueno, entonces me parece que allí tiene que haber una presencia más fuerte de la Policía Metropolitana, ya que reivindicamos nuestra autonomía para que se evite este tipo de delitos. Bueno, ¿cuáles son los últimos proyectos del año? Venís de la reunión de Comisión de Seguridad, ¿qué estamos discutiendo y que puede que salga de acá a fin de año? Bueno, un proyecto que yo estoy contento que salió, que yo sé que vos trabajás mucho en las causas de las minorías, es un proyecto para incluir en la currícula de la Policía Metropolitana todo lo que tiene que ver con los travestis. Que la Policía Metropolitana tenga un acercamiento al problema de los travestis.
Las travestis. Diana Mafia te retaría en público, claro. Bueno, las travestis. Está bien que me lo digas, pero bueno, yo trabajé mucho, me junté con las travestis, trabajamos en conjunto, vimos que hay mucha violencia, hay desconocimiento, no se sabe, las policías modernas del mundo, la policía holandesa, la policía de Nueva York, la policía de San Pablo, tiene un cuerpo especial de gente que trata estos problemas. Y es más, nosotros hemos estado, por ejemplo, la policía de Barcelona tiene un equipo de gays policías que se llama Gayspol, y Gayspol, precisamente las personas encargadas de hacer educación y de sensibilizar en relación a la no discriminación y las contravenciones que tienen que ver con esto que sucede en la vía pública todo el tiempo, precisamente son del grupo de Gayspol, ¿no? Claro. Entonces, eso se votó la semana pasada y creo que eso es la visión de policía metropolitana que tengo yo y que tenemos que lograr construir, una policía moderna, democrática, con valores esenciales de ciudadanía, inclusión, etcétera. Una policía que sea cercana a la gente. O sea que... Cercana a la gente no para escucharla. No. Para respetarle sus derechos. Y lo que vos habías dicho de los foros participativos es fundamental. Tenemos que trabajar el año que viene, porque el año que viene vamos a votar comunas y los foros participativos, que la gente participa en la seguridad del barrio y la gente controle, es fundamental. Bueno, muchísimas gracias y seguimos hablando con otros colegas, con otros legisladores y legisladoras de la Ciudad de Buenos Aires sobre esto que nos preocupa a todos y que tanto hay que trabajar para que bajen los índices de inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay varios proyectos que se están debatiendo en la legislatura, muchas veces por presión de los medios de comunicación y por impulso del Ejecutivo de la ciudad. Muchos de nosotros creemos que estos proyectos no son la solución de fondo en relación al debate de la inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Para eso estamos con el diputado Julio Raffo, que es uno de los integrantes de este debate desde Proyecto Sur. Bueno, efectivamente, María José, yo diría no solo que no son solución de fondo, tampoco son solución menor ni parcial. Son, como dicen en el barrio, jugadas para la tribuna. Esta idea de poner un número en una camiseta, en un casaco, cuando no se controla la chapa patente, que las motos las llevan al revés, al costado, que es ilegible, cuando no hay un poder de policía real para controlar lo que ya está establecido como norma obligatoria, no sé qué arregla el de agregar nuevas y más obligaciones cuando se está la impunidad para esto, ¿no? ¿Cuáles son las leyes vigentes en la ciudad que se han sancionado en estos años y que el gobierno de Macri no está haciendo que se cumplan efectivamente? ¿Y cuáles son aquellas cosas que vos creés que es posible hacer con las actuales restricciones que tiene la autonomía de la ciudad? Bueno, pero en primer lugar hay que tomar conciencia real del problema de seguridad. Para mí el problema de seguridad tiene tres dimensiones. Hay una dimensión social, de exclusión social, que el gobierno de la ciudad tiene responsabilidades en actuar sobre ese problema. Hay un problema de política de seguridad, cómo actúa el Estado frente a las emergencias de la delincuencia. Y tercero, un problema de la presencia policial y de la efectividad policial. El problema social, el macrismo es totalmente indiferente y lo vemos en los niños de las calles abandonados, nos vemos en la gente durmiendo en las calles, no hay una política social de contención. En segundo lugar, no hay una política de prevención del delito. La inteligencia que vemos que aparece, que actúa el macrismo, aparece en las escuchas de los parientes, del señor Burstein, eso es lo que ahí estaba el centro de gravedad de la política de inteligencia de este gobierno. Y por último, en el tema policial, bueno, la policía metropolitana, con su primer jefe delincuente, su segundo jefe echado, mezclada con las escuchas, y la policía federal, con ustedes han visto el tema de la comisaría 23 y permanentemente cómo aparecen policías vinculados en los más graves delitos, también configura uno de los núcleos del problema que debe ser resuelto. Tiene que haber una política conjunta de lo social, de la prevención del delito y de la presencia de la policía con una policía eficiente y honesta. Bueno, ¿cuáles son las cosas que vos creés que deberían cambiar en la relación entre la nación y la ciudad para el tema de la seguridad?
Bueno, en primer lugar, la ciudad tiene que asumir la jurisdicción, el tomo del Poder Judicial y el Poder Judicial penal en particular, y tiene que asumir la totalidad de la policía. No puede haber dos policías parciales, una que está en un barrio, superpone con la otra. Los denunció con mucha valentía y lo retomo el subsecretario de Seguridad de la ciudad, que la Policía Federal ha abandonado el control de los vehículos y particularmente de las motos en la ciudad porque está en desencuentro con la Policía Metropolitana. Entonces, como hay dos policías, hay áreas que quedan en tierra de nadie. Entonces, esto es insostenible. No puede haber un pedazo de policía para un tipo de delitos en unos barrios una y en otra. Tiene que haber una conducción centralizada y una reestructuración brutal de lo que es la policía, tanto federal como de la metropolitana. ¿Cuáles son las normas legales a nivel nacional que deberían modificarse para dotar de autonomía mayor en materia de control de la delincuencia a la ciudad de Buenos Aires? Bueno, en primer lugar, la Ley Orgánica de la Policía Federal, que hay que modificarla para que esa policía dependa de la autoridad de la ciudad. Y a su vez, con la política de las comunas, la presencia del ciudadano a través de sus órganos comunales, a través del control que debe ejercer, es esencial. El ciudadano a través de la comuna tiene que controlar lo que pasa en las comisarías, tiene que controlar qué pasa, por qué hay coches mal estacionados y que nadie les cobra la multa en doble fila, descargando y descargando, por qué hay exacciones, en fin. Solo los órganos de Estado no pueden resolver el tema sin la movilización y la participación del ciudadano. ¿Qué cosas crees que deberíamos hacer de cara a un cambio de gobierno o para introducir modificaciones en breve, el año próximo, de cara a una elección? ¿Qué propuestas, qué proyectos, qué alternativas se le podrían contar o compartir a los habitantes de Buenos Aires que deberían ser el cambio para que desciendan los índices de inseguridad? ¿Cómo le podemos transmitir a los habitantes de Buenos Aires que no son meramente promesas electorales, sino que alguna diferencia se puede hacer con un cambio el año próximo? Pues yo creo que el habitante de la ciudad debe saber que los necesitamos y nos necesitamos recíprocamente para organizarse y actuar a través de las comunas, y mientras no estén las comunas, de los consejos consultivos de las comunas, los preconsejos consultivos, para controlar lo que sucede con la policía de la federal y de la metropolitana. Que tengan presencia, organizarlo a los vecinos para que puedan ir a las comisarías a averiguar, a hablar regularmente, invitar al comisario de la seccional o al comisario de la metropolitana a brindar explicaciones, a llevarle sugerencias y a ver qué pasa en las entrañas de la comisaría que tienen en el barrio. Si la comisaría que está en el barrio o la dependencia de la metropolitana que está en el barrio es una caja negra cerrada, que uno pasa por la puerta y mira de reojo y se va, entonces incentiva al descontrol y la irregularidad. El ojo del ciudadano, el ojo del vecino organizado es esencial. Y además, una política del gobierno apoyando esto, brindándole regularidad y asistencia a estos mecanismos de control, y a su vez el pasaje, como yo decía, de la policía, unificar una sola policía, la policía metropolitana reestructurada, no como la armó el señor Macri, y el Poder Judicial penal para la ciudad. Bueno, muchas cosas para seguir debatiendo, pero fundamentalmente para seguir haciendo. Y nosotros desde la legislatura. Seguimos en Acción Urbana. Bueno, estamos llegando al final del programa de hoy, pero mucho es lo que queda por debatir y por hacer en materia de inseguridad. Fundamentalmente, generar un mapa de la delictividad en la ciudad de Buenos Aires que nos permita políticas criminales, políticas públicas, políticas de Estado de manera diferenciada. No todos los delitos son iguales, no todos los delitos tienen las mismas causas y las soluciones deben ser diferenciadas. Por un lado, agresivas políticas sociales para bajar el estado de vulnerabilidad de muchos sectores que muchas veces pueden ser víctimas del delito y seguramente serán las primeras víctimas del delito, pero también podrán terminar cometiendo delitos producto de esa vulnerabilización. Por otro lado, el crimen organizado, trata, tráfico de personas, tráfico de armas, armas ilegales, robo de vehículos, desarmaderos de vehículos. Allí no es posible este tipo de delitos como el narcotráfico en la ciudad de Buenos Aires o la desaparición de personas si no hay connivencia de autoridades
políticas y de autoridades de la policía. En ese sentido, las áreas de control del gobierno de la ciudad, las áreas de habilitaciones, las áreas que tienen que ver con la supervisión de las policías federal y metropolitana tienen que tener un rol relevante y tiene que haber decisión política de llevar hasta las últimas consecuencias la persecución de los delitos dentro de las propias fuerzas. En este sentido, es bastante dudoso lo mal que ha nacido la policía metropolitana y los cambios que se deberán producir. Y por supuesto, sin lugar a dudas, una pata fundamental es la política dentro del Poder Judicial, para que declaremos la impunidad cero. Si hay impunidad y si no se aplica con todo rigor todo el peso de la ley vigente para perseguir a los delincuentes, es difícil que haya credibilidad social en la justicia y en las fuerzas de seguridad. Por eso en este sentido es que nos comprometemos y vamos a trabajar y no caer en presiones de políticas cosméticas como cuando el macrismo nos propone modificaciones en las leyes para perseguir a quienes andan en motocicleta o a quienes por razones de necesidad limpian vidrios o ofrecen servicios para cuidar coches. Debemos erradicar cuidacoches y limpiavidrios, pero a partir de políticas activas en materia de empleo para que las personas no tengan necesidad de estar mendigando en la calle a partir de este tipo de servicios. Y por supuesto perseguir a quienes se hacen los vivos o a las bandas organizadas que realmente lo que hacen es extorsionar a quienes tienen un vehículo cuando tratan de estacionar en algún lugar. Esos delitos ya están castigados. No nos pueden hacer creer que modificando las leyes en la legislatura se van a bajar los índices de criminalidad. Acá es necesario poner a la policía en la calle, articulando la metropolitana con la policía federal, y que este tipo de bandas que presionan y extorsionan, sobre todo cuando son barra bravas o cuando están en connivencia con autoridades de clubes o autoridades policiales, vayan presos definitivamente. Seguinos, nos vemos la semana que viene y bueno, feliz nuevamente cumpleaños de la democracia en la Argentina. Chau, hasta la semana que viene.